Bueno, la clase de hoy de consulta específicamente vamos a hablar del trabajo práctico 1. Obviamente no les voy a dar las respuestas porque hay algunos que tienen que rehacerlo, entonces la idea es que piensen un poquito más ustedes, de acuerdo a lo que nosotros les vamos entregando como devolución. Corregí, entregué en realidad poquitos, 3 o 4, porque la verdad es que me detengo en cada uno, lo leo, trato de entender lo que quisieron poner, me lleva bastante tiempo. He leído más, pero terminé de corregir esos y esos son los que devolví. Y de los que devolví, creo que hay 2 o 3 que tienen que rehacer. Me gustaría saber si ustedes, los que están acá, si han entregado. Hay muchos que no entregaron, de la cantidad que son ustedes. Entonces, si no entregaron, lo que les pido, por favor, es que lo manden por correo interno, porque la fecha ya se cerró. Mientras más tarden en mandarlo, o sea, va a llegar un momento que no lo vamos a poder corregir. Entonces, y además se cerró la fecha, la idea es que respeten las fechas. Así que, bueno, hasta hoy, mañana aceptaremos trabajo y ya después no aceptaremos. Hasta hoy, hasta mañana les doy límite. Hoy cierra uno de los trabajos. Creo que la Gaby les cambió la fecha y lo cambió para el 26. Entonces, hasta mañana pueden mandar por mail interno el trabajo que tenían que hacer, el trabajo práctico. Ya después no hay changüí, lo van a tener que hacer como recuperatorio. De los que, la autoevaluación cerrada, de los que entregaron o de alguno que no entregó, ¿alguno tiene alguna duda, quiere preguntar algo? Quiere comentar, esto que me estaban diciendo, que tuvieron que volver a la materia de biología y recursos naturales, ¿me quieren contar qué cosas, por qué pasó? Los escucho. ¿Ninguno quiere hablar? Profe, ahí no, estaba bajando el examen. Sí, dale. Cuando vimos lo que eran vapores, gases, aerosoles líquidos, aerosoles sólidos, aerosol sólido en polvos y humos, y todo eso, bueno, recuerdo que en la clase creo que fue de recursos naturales en el primer año, ahí vimos algo de eso, y bueno, volví a esa etapa como para poder tenerlo un poco más claro. Y así todo me equivoqué yo también, pero bueno, la idea era repasar un poco por ahí. Más que nada por eso, porque me llevó directamente a todo lo que vimos de contaminación en el primer año. ¿Se acuerdan que en un momento, no me acuerdo si la clase pasada o la anterior, yo les dije que en realidad era re importante que relacionaran, que está, obviamente hay conceptos que los tienen que saber, hay nombres que lo tienen que conocer, procesos que tienen que estudiar, pero que sin embargo había mucho para relacionar. Que recursos naturales, que biología, son materias base para poder entender las materias que son más de la orientación de ustedes. Control de la contaminación es una materia que es más de la orientación de lo que ustedes, digamos, van a hacer una vez que estén recibidos con la carrera de ustedes. Y tiene muchísimo de base en los recursos naturales y biología, tal cual estás contando vos. ¿Te sirvió haber vuelto? Sí, tal cual me ha servido porque, a ver, yo todavía no le rindo final a esa materia, la estoy preparando, la estoy estudiando y obviamente lo he leído y por eso digo, me acordaba que en un lado estaba esto que habíamos visto, bueno, ya me quedó un poco más claro. O sea, lo he leído, lo he releído y he investigado a raíz de eso también un poco más de cosas como para poder ponerme en sintonía con esta historia, con toda esta carrera. Y me encanta porque justamente así es la forma de aprender. Esa es la forma que uno aprende y le queda en la cabeza. Justamente esta que vos estás contando. Yo me acuerdo que en algún momento algo de esto vimos, volver, leer, y con lo que vas leyendo vas entendiendo, entonces volvés a la materia de ahora. Justamente es la forma, digamos, el conocimiento es un proceso.
el aprender es un proceso, no es que de repente un día leo un texto, ya me sé todo, no, es un proceso el aprendizaje. Y esto está buenísimo, que hagan esto me parece genial. Sí, yo al menos me sirve mucho y también lo otro, está bueno lo de los trabajos prácticos, o sea, está bien desarrollarlo al criterio que estaba marcado, cómo estaba marcado, porque también te hace meterte mucho, mucho en tema, entonces te hace leer más de la cuenta, más de lo normal. Por ejemplo, había una pregunta en el examen que decía, ¿qué es el DDT? Sí. Y en ninguna parte del práctico estaba el DDT. Bueno, yo lo descubrí investigando porque en el práctico justamente uno menciona que pongas algunos tipos de contaminantes de gradación lenta. Bueno, y buscando en internet el único de gradación lenta que es peligroso, que no se usa más, y que No se usa fue más. a No se usa principio, más, con comillas. claro, con comillas, claro, a principios del 1960 se dejó de usar por su alta toxicidad que tenía. Bueno, ahí lo investigué y ya lo sé, y estaba en el examen, así que esa fue una de Escúchame, y en biología lo vimos, a lo del DDT. En biología lo Sí, vimos, sí, también lo encontré ahí, pero en la última unidad. sí, también lo encontré ahí, pero ya lo había investigado en otra parte hay muchísimas cosas o sea, hay muchísimas páginas para ver lo que es contaminación, que inclusive tenemos una bioquímica de acá de San Luis que ya falleció, ha llevado a cabo un control de investigación que después le voy a pasar el link, no sé si los pasé ¿Quién por es? el foro. ¿Cómo se llamaba? Fanny, no me acuerdo, Fanny, ya te digo el nombre, porque lo tengo acá. Ahí le digo, profe, el nombre. Bueno, Ya mientras lo busco le digo. dale. Bueno, ¿algún otro que quiere contar algo, que quiere preguntar? No hay dudas. No sé si me escucha ahí, Lara. Sí, te escucho. Usted sabe que me falta uno que cerraba el 24, creo, si no me equivoco, en un trabajo. Lo que pasa es que a mí sí me habilitaron la página ayer a la mediodía más o menos, porque no podía ingresar de ninguna manera. Hice los No otros podía exámenes, entrar a pero me la falta ese. plataforma. No, no podía ingresar, lo único que podía ingresar es a las clases. Ahora sí. Ah, ¿y quién te lo solucionó? ¿Los chicos de alumnos te solucionaron? Claro, Bien, mandé correo, el mail, todo, bueno, me tuvieron que formatear, no sé cómo es. bueno. Em, bueno, Estela, no importa, hacé lo que puedas hoy. Hice ya, ayer a la tarde hice lo otro, pero me falta el trabajo que está cerrado. El trabajo cerró, no cerró hoy, cerró creo que ayer o antes de ayer, no importa. Claro, no, ayer me abrieron a mí recién la página, por eso hice ayer las cosas. Bueno, no importa, hacelo y mándamelo. Yo ya estoy anotando tu nombre, que no podéis entrar a la plataforma y si, digamos, te voy a dar un poquito más de tiempo para poder entregarlo. Pero Lo te único que me faltó sugiero, entregarme fue lo de la investigación, eso nada más, el trabajo que está cerrado, digamos. ajá, te sugiero que igual te ponga las pilas, que lo termines para después poder concentrarte en la unidad 2, que es bastante más difícil que la unidad 1. No, sí, eso sí, digamos, ya, lo único que me falta con unidad 1 entregarles es eso. Ok, Porque ayer apenas me habilitaron, ingresé y pues traté de hacer los dos trabajos. bueno, genial. Alguien más me estaba hablando. Profe, ahí encontré quién era. Sí. La bioquímica es Fanny Cirulnik, ya falleció de acá de San Luis. No lo conozco. Y hicieron una investigación por cadmio y arsénico en la producción de soja, Ajá. acá en la provincia de San Luis. Está bastante completo, muy lindo informe, o sea, muy linda investigación. Bueno, y habla de un montón de cosas,
cosas raras que por ahí uno no entiende, pero bueno, te hace investigar, te hace ver justamente esto, ¿no? O sea, de poder llegar a entender mejor la materia. Buenísimo, me encanta esa actitud. Bueno, acá Dai dice que Creo que es de la Universidad Nacional de San Luis, la bioquímica. Sí, Me bioquímica de parece que la ya falleció Universidad hace como Nacional de San Luis. 2 años creo, 3. Sí. Sí, lo ubico. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario? ¿Alguien más que quiera preguntar algo del práctico específicamente? Hola, profe. Hola. Yo tengo una duda, pero de la autoevaluación. ¿Qué pasó con la autoevaluación? Hay un par de preguntas como que no me son claras, por así decirlo. Ajá, ¿cuál? Bueno, hay una que dice, la ficha de seguridad de los productos y la identificación de los procesos que se realizan sobre y con las materias primas empleadas es información básica e imprescindible para medir la concentración ambiental del ambiente. Indique la aseveración. Sí. Por lo que más o menos lo que yo comprendí es que sigue otro proceso después para medir la concentración ambiental, pero lo tomé como que básicamente uno tiene que tener ideas sobre con lo que se trabaja, qué tipo de materia prima. Esa era como tomé yo la consigna. Sí. Pero acá me ¿Y sale cuál que es es la duda? Ah, vos me querés, pará. Te pusieron que era incorrecta, te corrigió incorrecta. Claro. Bueno, espérate que voy a entrar. A mí me pasó lo mismo en esa pregunta. Puede suceder, no digo que en este caso sea lo que haya sucedido, pero sí puede pasar que a veces nosotras con Gabriela armamos el trabajo y a veces se nos pasan cosas. Eso puede suceder, chicos, y ahí respuesta que ponemos que están bien y no estaban bien o que estaban mal, ¿se entiende? O sea, nos podemos equivocar. O sea, puede suceder eso. Entonces está bueno, si ustedes lo revisan y lo vemos y es algo que nos hemos equivocado nosotros como profe, bueno, no se toma en cuenta. Déjame buscarlo. Bueno, el grado de riesgo de afectación sobre la salud, ¿esa me estabas diciendo, profe? Acá lo estoy. No. Donde habla de ¿Cómo las fichas de decía? seguridad. Fichas de seguridad de los productos. Lo que pasa es que la pregunta hace referencia a que la ficha médica te sirve para medir la concentración ambiental y no te sirve para medir la concentración ambiental, sino que te da información sobre el producto. Exactamente. La ficha de seguridad de los productos y la identificación de los procesos que se realizan sobre y con las materias primas empleadas es información básica e imprescindible para medir la concentración ambiental del contaminante. Indique si la aseveración es correcta, incorrecta o depende. Vos pusiste que era correcta. Claro, uno tiene que tener la idea primero de lo que se trata, de qué se va a medir. A eso iba yo con la respuesta. Lo que pasa es que en realidad lo que te dice información básica imprescindible para medir la concentración ambiental del contaminante. Bueno, o sea, que a vos te muestren la ficha de seguridad del producto y del proceso, no quiere decir que te estén hablando del contaminante. Porque a veces el contaminante es consecuencia del proceso. ¿Está bien? A lo mejor vos trabajás con un producto que ese producto sufre un proceso y el residuo de ese proceso con ese producto es el contaminante. Y vos lo que estás viendo es la ficha de seguridad del producto o de lo que van a utilizar o del proceso. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Igual
lo que decía yo es que no habla solamente de la ficha de seguridad, dice que la ficha de seguridad de los productos y la identificación de los procesos. ¿Cuál? Pero por eso es lo que te digo, o sea, no sé si en todos los casos, pero en muchos casos vos tenés la ficha de seguridad del producto, tenés la identificación del proceso, y lo que sale consecuencia de ese producto con ese proceso en particular es un contaminante que no aparece en la ficha de seguridad o en la identificación del proceso de eso. No te va a decir en la ficha, che, el proceso va a, como consecuencia de este proceso, va a salir, no sé, óxido nítrico en tantos concentración. O ni siquiera te va a decir que va a salir óxido nítrico. Probablemente solo te esté explicando el inicio, o sea, qué sale como consecuencia de todo eso, que es un contaminante en particular, no te lo dice. Si pensamos, por ejemplo, no sé, en la fabricación de papel o en la fabricación de tinturas que son muy contaminantes, cuando vos ves en la ficha de seguridad del producto y la identificación del proceso, en ningún lado te va a aparecer que el contaminante que resulta del proceso de la fabricación de esas tinturas, que es justamente lo que termina contaminando, por ejemplo, si vos lo tirás al río o a un dique, sin haber pasado por un proceso previo. ¿Se Creo que entiende? también el ejemplo es una pregunta que está después, que habla de lo que hacen los ácidos. Lo que pasa no está descrito en el proceso de lo que vos vayas a usar que te dé estos productos, digamos. Y tenés salinización del suelo y proviene de otra actividad. Y no va a También. estar, en ninguna parte te va a decir que va a pasar eso. Está bien. Exacto. ¿Te convencimos, Lucas, o no? Sí, lo entiendo. Por ahí quizás, no sé, creo yo que por ahí la consigna como que no es muy explícita, que digamos. ¿No es muy clara? Puede ser. Sí. O sea, Lo mismo me resultó con otra pregunta que marca, ¿Cuál? por ejemplo, dice, donde habla de las superficies verticales de las edificaciones urbanas. Bueno, ahí dice, elija la opción correcta y te marca que son dos correctas. Para que lo encuentre. Sí, es verdad, en esa te marca dos correctas, que yo puse una sola. yo puse una sola Yo también porque no puse me una dejaba sola. marcar más de una. Exactamente, A mí no me dio la opción de marcar marcar más de una. en realidad, es verdad. Uh-huh. Es verdad, sí. Ahí debe, elija las opciones correctas. Eso. Lo que pasa que, bueno, a veces, sí, está bien. Eso sí, es verdad. Ahí lo voy a anotar. ¿Pero pusiste una que está correcta o no ninguna? Yo puse una que está correcta, pero la otra no, porque a mí no me dejaba marcar más de una. Entonces puse la más lógica, lo de las altas temperaturas. O sea, que hace unos grados más alta la temperatura. O sea, lo tomé por ese porque lado. para mí eran las dos que combinaban los factores, pero puse, bueno, lo lógico es porque además en el apunte dice lo de las temperaturas unos grados más altas que en las zonas rurales. Entonces me basé en el apunte y dije, bueno, pongo esta, más allá de que yo consideraba que se tenía que tener en cuenta varios factores, pero no lo pude, digamos, yo no lo pude marcar a las dos, solamente una podía marcar. Está para marcar las dos. Lo que está mal, en realidad, es que dice elija la opción correcta. Debería decir elija las opciones correctas, que son dos. Pero está bien. Y si marcan una sola, se las da como incorrectas. Claro, nos dio como incorrectas. Sí, Aunque yo marqué una sola y me dio como incorrecta también igual. La de las altas temperaturas puse yo. Uh-huh, uh-huh. Bueno, eso lo vamos a anotar. Sí, habría que No, tengo cambiarle el paso, ya miré.
No te escuché, Estela. Que a mí me pasó lo mismo. Bueno, sí, es un error que hay ahí en el coso. Lo vamos a tener en cuenta. De todas formas, fíjense que por ahí las autoevaluaciones y los trabajos prácticos tienen por ahí preguntas que no son tan directas, que no es que uno las saca directamente del texto y directas que puede extrapolar. Por ahí tienen que pensar un poquito, o hay una punta que le están en el apunte, y de ahí tienen que por ahí buscar un poco de información o empaparse un poco más del tema para poder hacerlo. Son como desafíos, porque digamos, es una manera de poder evaluar también, digamos, cuánto ustedes saben, cuánto conocen, cuánto estudiaron, cuánto leyeron. Si no, digamos, si fuera muy fácil, es como que uno no, es difícil mediante una pantalla poder darnos cuenta cuánto de ustedes pueden llevar adelante la materia, la unidad, ¿entiende? Por ahí sí son preguntas más complicadas, pero bueno, si tienen dudas pueden preguntar, para eso tenemos clases y nos juntamos, pueden pedir más teoría. Bueno, el aprendizaje de una materia es un poco esto. Pero en esta pregunta sí, la verdad es que, bueno, deberíamos haber puesto opciones correctas. Está bien. Profe, y la otra consulta que tenía Sí. es, ¿cómo hago yo para, no sé cómo formular la pregunta, pero sería, hay una parte de la autoevaluación donde tenemos que colocar sobre qué se realiza el control, sobre el foco, el receptor o el medio. Pero hay partes, hay como, digamos, como que te confunde muchas veces sobre si se trata sobre el foco o sobre el medio. ¿Cómo hago yo para distinguir mejor, de una manera más eficaz? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo dice? Por ejemplo, hay una que dice, las paredes interiores de la estancia de corte son multicapa, con espacios de aire y con una capa de lana de fibra, que absorbe el ruido generado. Se trata de una acción de control sobre... Y ahí, yo ¿qué puse el pensás foco, vos? pero como que te deja y es medio ambiguo, que digamos, para mí, qué sé yo, para otros le puede pasar diferente. Pero el correcto es sobre el medio. No encuentro dónde está. En el B. Es en el B. La fábrica de madera del oeste comienza ahí. ¿Es la autoevaluación? Sí. Ah, acá la encontré con las paredes interiores. Completar los espacios vacíos. Las paredes interiores de la estancia de corte son multicapa, con espacios de aire y con una capa de lana de fibra que absorbe el ruido. Se trata de una acción de control sobre el medio. ¿Y vos qué pusiste? Sobre el foco. Y es un poco, sí, no es que está mal, digamos, la correcta es sobre el medio, pero la otra no es que está mal, o sea, no es que estás pensando mal, pero o sea, la correcta es sobre el medio, pero podría ser la otra, pero a veces no hay respuestas correctas, sobre todo cuando uno trabaja en temas de contaminación. Hay cosas que uno intenta y hace y deshace y la vuelve a hacer lamentablemente cuando trabajamos en esto es un poco así. Bueno, la respuesta correcta es sobre el medio. No quiere decir que lo otro esté mal. A eso voy. Claro, pero ¿cómo haría yo como para, o sea, qué haría usted en su caso como para definir específicamente qué es sobre el medio y no sobre el foco? ¿Y vos por qué definiste que era sobre el medio? Sobre el foco, profe. Yo también puse lo mismo que Lucas
Y yo lo consideré que como las medidas se están tomando sobre el lugar que emite la contaminación, yo consideré que todas esas medidas eran sobre el foco. Claro, yo lo tomé de la forma en que el foco de contaminación es el ruido, o sea, algo que está haciendo ruido. Y se están Claro, aplicando, ¿cómo se dice?, estructuras para mitigarlo. para controlar la contaminación, digamos, que emite la maderera. Si vos Yo, tomás acciones sobre el foco, no modificás directamente la fuente del ruido, es decir, la maquinaria o la herramienta que genera el ruido. El control sobre el foco implica cambios en la fuente del ruido, como por ejemplo herramientas menos ruidosas, mantenimiento o sustitución de piezas desgastadas, cambios en la velocidad o tipo de operación para reducir el ruido. En cambio, si vos el uso de paredes multicapa que hace que haya aislamiento acústico, actúa sobre el medio, no sobre el foco. ¿Entendés? El foco es el que hace el ruido. Cuando vos estás trabajando sobre paredes que aíslan el ruido, actúa sobre el medio, no sobre el foco. Sí, se entiende. Yo lo ¿Entendés? comparé. Sí, lo que O yo sea lo que las hice paredes fue, multicapa lo que ayudan a hacer es a disminuir la propagación dentro del entorno de trabajo. claro. Vos tenés la máquina haciendo ruido. Estás en una fábrica, está tu máquina haciendo ruido, bla, 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 ruido, además de ponerte cosas en los oídos. ¿Qué es lo que ayuda a reducir ese ruido? ¿El foco? ¿Es el foco? Y claro que no, el en medio, de reducir que me haga mal a mí. El medio, exactamente. Controlás en el medio, el aislamiento acústico, usás barreras, recubrimientos absorbentes, estás Sí, aparte, controlando el medio. dice en el examen, dice, se trata de una acción de control. O sea, que vos Exacto. directamente tenés que ir a controlar ese medio, ¿me entendés? Exacto, acción de control sobre el medio, Claro. no sobre el foco. Yo lo entendí por ahí. ¿Se entiende? Chicos. Sí, profe, sí. Yo lo tomé o sea, ¿por qué lo tomé sobre el foco? Porque había una planta también, digamos, hay dos plantas. Entonces, por ahí quizás era disminuir el foco de esta planta para que no repercuta en la otra planta. Esa era mi perspectiva. Está bien, pero lo que te dice acá no te dice nada de las dos plantas. O sea, la primera parte es como para orientarte de qué estamos hablando, es la maderera, ¿no? Te cuenta que tiene dos naves, cuánto tiene, qué sé yo, y que tiene distintos procesos. Después te dice, las paredes de estancia de corte son multicapa, con espacios de aire y una capa de lana de fibra que absorbe el ruido. ¿Qué es? ¿Para qué sirven esas paredes? ¿O qué son? ¿Acciones de control sobre el foco o sobre el medio? Es esa la pregunta. Y no, es sobre el medio, no sobre las máquinas que están haciendo el ruido. ¿Se Sí, ahora se entiende? entiende. Sí, ahora se entiende. Ok. Bueno, genial. Acá hay dos más que quieren entrar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Por el momento no, profe. Bueno, este es el momento. Ya la clase que viene ya estamos con la unidad 2. Sigo preguntando entonces. El último. Aguántame un segundo. Yo lo que quería en realidad que empezáramos a profundizar un poquito es sobre el trabajo práctico que tenían que escribir. Pero dale, preguntamos y después arrancamos con eso. Dale. Creo que es algo que estuvieron preguntando mucho en el grupo de contaminación, que es relacionar los ejemplos de contaminantes con su estado de agregación.
Sí. Y creo que muchos le erraron en cómo relacionarlo. ¿Por qué? Y no sé, yo la verdad que a mí me costó, no lo pude más, digamos, relacionar. Por ejemplo, uno que sí comprendí, por ejemplo, los óxidos de azufre, de nitrógeno, de dióxido de carbono, y lo relacioné con gases. Pero Claro, o sea, a ver, cuando hablamos del estado de agregación, hablamos de el estado de agregación que tiene ese contaminante en el ambiente, ¿no es cierto? Y que se pueden clasificar en sólidos, líquidos y gaseosos. Sólidos pueden ser polvos, fibras, a lo mejor algún metal que se haga muy finito, como lo de la soldadura. Los líquidos pueden ser aerosoles, que son las gotas suspendidas en el aire, las neblinas, y los gaseosos son los vapores y los gases. Y que de acuerdo a entonces, si ustedes hablaban de algún tipo de contaminante, la idea era que buscaran, que investigaran un poquito cuál era su estado de agregación en el ambiente. Por ejemplo, ¿vos qué pusiste? ¿Qué cuadro era ese? Perdón, que pregunte, que lo estoy buscando. ¿Qué número? En el trabajo práctico. No me acuerdo si es el 1, ahora me fijo. El trabajo práctico que hicieron, el que tenían que escribir ustedes, hay un cuadro. En la 1, en el cuadro 1, pero dice estado físico. Por eso capaz que no lo encuentra. yo hablaba de la autoevaluación, profe. ¿De cuál hablabas? Ah, perdón. De la autoevaluación de los ejemplos. Dice relaciona el ejemplo con su estado de agregación. Ay, no se me ocurre. Bueno, espera, ahí voy, espera porque esta computadora es... Ah, la quiero matar. Autoevaluación, voy a la autoevaluación. No, pensé que estábamos hablando porque hay un cuadro que también tiene que completar en el trabajo práctico. Ajá. El que Ejemplos habla de de los aldehídos, contaminantes. cetonas, si son vapores, ese. Exactamente. O sea, relacionan los ejemplos de los contaminantes con su estado de agregación que están en las columnas. Los alcoholes, aldehídos y cetonas. Los óxidos de azufre, nitrógeno, dióxido de monóxido. Los ácidos clorhídrico y sulfúrico, óxidos metálicos, silicio y asbesto, hidrocarburos, hierro, plomo, silicio, cobre. Bueno, si no lo sabían, lo podían buscar en internet, ¿no? ¿No se les ocurrió investigar un poquito? Sí, yo hice eso, profe, pero a mí solamente me largaba, digamos, el componente, por ejemplo, de hidrocarburo, me largaba como petróleo, no me decía bien su estado de agregación. Me largaba ejemplos directamente de hidrocarburo. Y, por ejemplo, en el de ácido clorhídrico y sulfúrico, ese la verdad que no pude relacionarlo, pero me sale como correcto, como que no es ninguno. No es ninguno. Ese es. No hay ninguno de estos. Sí, ahí me quedó vacía en la corrección. En ese punto de ácido clorhídrico y ácido sulfúrico. Sí, no es ninguno. Bueno, lo que yo les puedo decir cuál es, pero no es la idea. Los alcoholes, aldehídos y cetonas, ¿qué son? Algunos de estos estudios igual están en la teoría, cuando hablamos de contaminantes químicos. ¿No es cierto?
El ejemplo sería el kit de esmalte, ¿verdad? Eso es una acetona. Sí, que el quita-esmalte es una acetona. El Son líquidos. quita-esmalte, mm, Sí, yo también he puesto líquido y bueno, me Son corrigió que no, vapores. que son vapores. Son el vapores. primero son vapores, profe. Son El, vapores. el segundo, los óxidos, son gases, si no me equivoco. Gases, bien. El ácido clorhídrico y sulfúrico no tiene ninguna No, de las opciones. Los óxidos metálicos son aerosol sólido polvo. sí, Y los hidrocarburos, hierro, plomo, silicio y cobre son los aerosol sólido humo. exactamente. ¿Por qué aparecía esa opción entonces si no tenía ninguna? Y es una trampa. Ah, bien, bien, bien. Es una trampita. Sí, igual yo puedo ver los correctos y cuáles no, pero el tema es cómo yo puedo relacionarlos, cómo me doy cuenta. No, ¿cómo te das cuenta? O sea, esto es química. No es que te va a dar cuenta cómo te va a dar cuenta, lo tenés que saber. Profe, para darse cuenta en este caso, yo decidí buscar en la tabla periódica. Eso me ayudó también. Muy bien, muy bien. Está muy bueno eso. En química, ¿ustedes no tienen química? No, ¿no? Como materia. Sí, tuvimos el año pasado Química 1, ¿Y este no año es vieron nada de Química 2. esto? Sí, se ven los elementos. Por eso más que todo me guié en la tabla periódica. Sé que con eso me iba a ayudar también, buscando. Ujú, Sí, muy la tabla bien. periódica te puede proporcionar, pero el estado de agregación como elemento, no como compuesto. Ahí las Sí, vas pero si deduciendo, vos sí. lo buscas en la tabla Claro. periódica y te vas a investigar, vas a ver cuál es cada uno. No, pero a lo mejor, por ejemplo, cuando habla de óxidos, Óxido sí, de igual. azufre, de nitrógeno, de dióxido, los alcoholes, aldehídos, aldehídos, cetonas. Bueno, eso no los vimos porque es la parte de química orgánica, ¿no? Pero bueno, los óxidos Ah, sí no los era vimos. nada de eso. No, no lo vimos. Bueno, igual, si ustedes investigan y si había dudas no entendían, no sabían cómo resolverlo, nos hubiesen dicho, che, profe, esta parte podemos profundizar un poquito para poder hacer el ejercicio. También lo pueden hacer. Cuando hay cosas así que no entienden o que no saben, no saben dónde buscarla por ahí, nosotros decimos, bueno, busquen esta página o reforzamos esta clase sobre esto y ahí podemos ayudarlos. Para eso estamos. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, a mí lo que quiero que veamos es el trabajo práctico en el que ustedes tenían que escribir y completar unas tablas. Esperen que voy a buscarlo. ¿Lo hicieron? ¿Tienen dudas en esos trabajos prácticos? No, yo lo hice y ya lo presenté. No tenía dudas. Sí, yo también lo hice y lo presenté. Sí, profe, ya vi solo. Igual lo presenté y bueno, yo en mi casa estoy esperando la nota. Sí, no, tengan paciencia, sean un montón, estoy corrigiendo de a uno, tranqui, entendiendo lo que cada uno quiso poner, porque a veces uno cree que dando la consigna ustedes entienden, ustedes creen que entienden, y nosotros estamos pidiendo una cosa y ustedes están respondiendo otra, y bueno, entonces ahí estoy tratando de dilucidar algunas cosas. A veces hay confusiones, quiero abrir uno para leerles a lo que me refiero.
Bueno, había una pregunta que decía investigar en tu localidad o departamento 4 actividades contaminantes que afecten el suelo, el agua, la atmósfera y el paisaje urbano o rural. Si ustedes están en un lugar donde no hay contaminación del suelo, del agua o de lo que sea, y consideran ustedes que no hay, buscan ejemplo de otra cosa. No hace falta que contesten, en mi localidad no hay contaminante de tal cosa, ¿no? Pues lo que estamos tratando de ejercitar es que ustedes empiecen a poder ver ustedes y poder identificar ustedes lo que es la contaminación local, sobre todo de sus lugares, pero si en sus lugares no hay, buscar en otro lado. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Buenísimo. Lo otro que les quería decir es que cuando hablamos de contaminación, o sea, hay muchas definiciones de contaminación ambiental. Nosotros estamos hablando de contaminación ambiental principalmente cuando hay actividades productivas. Cuando nosotros les pedimos que nombren una actividad productiva que afecte el agua, me pueden poner el embalse del dique La Florida. Eso no es una actividad productiva. ¿Se entiende? O sea, la actividad productiva tal vez sea, qué sé yo, la fábrica de pinturas que tal vez tenga su desagüe en el embalse y afecte el embalse y el embalse esté contaminado. Pero yo te digo la actividad productiva. Vos no me puedes poner el río Trapiche. Y cuando hablamos sobre la descripción de la actividad, el embalse es una masa de agua, se forma de manera artificial. O sea, no es a lo que estamos apuntando. Estamos hablando de contaminación. Ubíquense de lo que estamos hablando, en la materia que estamos. Cuando hablamos de actividad productiva, piensen qué es una actividad productiva. Busquen el significado de actividad productiva para poder responder. La sequía no es una actividad productiva. ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí, es como una industria que tiene una fábrica cerca de los ríos y sueltan el agua con la que tratan en la fábrica, la sueltan a los ríos. Eso contamina el agua. Exactamente. O en el caso que decía la profe la otra vez de los residuos electrónicos, no sé, una empresa que fabrica tal cosa y dejan los residuos ahí, se generan basurales, eso sería contaminación de suelo. Está bien, pero la actividad productiva no es el suelo de al lado del dique. La actividad productiva es la fábrica que fabrica, no sé, qué sé yo, memoria de teléfono, no sé. Y contamina el dique. Claro. Bueno, yo traté de buscar ejemplos de acá de San Luis y la verdad hay bastantes, pero pero también son muy escasos. Son muy escasos los reportes y los informes de quién realmente tiene que informar. Bueno, pero no sé, o sea, nosotros, ¿por qué ponemos que la localidad de ustedes busquen o en San Luis? Porque la idea es que tratemos de identificar lo que nosotros podemos ver. Digamos, salimos a la puerta de la casa nuestra y decimos, uy, mira, hay un basural a cielo abierto. ¿Qué está afectando? Digamos, que empecemos a tener una visión más crítica. Pero si no encontramos y encuentran otro ejemplo, pongan otro ejemplo. No, exacto. Bueno, yo traté de buscar todo y relacionar todo con acá en San Luis. Por ejemplo, si vos te metés a la página del Ministerio de Desarrollo, creo que es ambiental, de la provincia, es Navidad todo el año. O sea, no informan nada, pero no hay nada, ni siquiera decir, bueno, che, un proyecto, nada. Entonces, como que cuesta encontrar información, y donde encontrás información son en diarios que sí están registrados y valorizados en ese sentido, son páginas que hablan realmente de lo que sucede en San Luis y que muchos no lo saben. Así que bueno, intenté buscar mucha información sobre San Luis, más que nada. Está bien. Ahora, ustedes podían salir a recorrer su zona y por ahí encontrar cosas que no están publicadas, pero ustedes las ven.
Bueno, y en ese caso, porque yo tengo que hacer una tarea de investigación, yo me tengo que poner en el rol de investigador y de poder procurar que ese basural existe y cómo lo divulgo, a eso voy yo. Pues está bien lo que usted me dice, yo salgo por la calle a andar en auto y ves todas las cloacas saturadas Y bueno, no tiene un ejemplo. Bueno, el tema es que yo no sé cómo hacerlo ese informe. A eso me refiero. ¿Pero qué informe? Acá tenías que completar una tabla nada más. Por eso. Me parece que se refiere a cómo lo relacionás, con qué actividad productiva lo relacionás. Me parece que a eso. A eso me parece. Está preguntando qué actividad productiva es, profe. Y bueno, no, la actividad productiva la podemos definir, que es el mismo proceso de los efluentes cloacales tienen que tratar de recibir esa agua para poder procesarla. Bueno, exactamente. Sí. De esa manera, ok. Exactamente. Exacto, así. Lo van pensando ustedes, de a poquito lo van pensando. Bueno, ¿y qué más pedíamos en ese cuadro? Nada, bueno, hacer una breve descripción de esa actividad, cuáles son los contaminantes y cuál es el estado físico del contaminante. Ese es el ejercicio 1. El ejercicio 2 era presentar 2 ejemplos de contaminantes de cada clase según el enunciado que hay en el cuadro, y tenían no degradables, de degradación lenta y biodegradables. Bueno, ahí hay algunos errores han puesto de degradables, no degradables en degradación lenta y degradación lenta en no degradables, pero bueno, lo entendieron y ahí vamos. Ese estaba bastante bien. Y después, el último ejercicio era completar un cuadro donde tenían la clasificación de fuentes como puntual, estacionaria, areal, móvil y natural, y unos ejemplos de actividad real de contaminantes o de emisión de contaminantes detectada y cuál era el principal componente emitido. Ahí más o menos lo vinieron piloteando, cuando muchos se olvidaron, o no lo quisieron poner, cuál es el principal contaminante emitido. Eso no lo pusieron mucho, no sé por qué. Y bueno, y acá hubo también algunos errores. Por ejemplo, en una actividad real, emisora de contaminantes, pusieron un ejemplo de un parque eólico. Los parques eólicos realmente se está viendo que tienen bastantes consecuencias ecológicas, no son tan onda verde como todo el mundo cree, pero no estamos hablando del tipo de contaminación que nosotros estamos hablando en esta materia, que tiene que ver con actividades productivas. Porque si hablamos de actividades productivas, de contaminantes de un parque eólico, no sé si hay una actividad contaminante. Sí tiene consecuencias negativas, sobre todo en la comunidad de aves en general, ¿no? Pero bueno, ahí hubo como algunos errores de algunas cosas. Por ahí cuando ustedes planteen un ejemplo, pónganse a pensar un poquito no solo la actividad de ese ejemplo, sino a cuál ambiente o a cuál recurso estaría afectando para poder poner un buen ejemplo. Y piensen sobre todo en los recursos que vamos a ver en esta materia, que son el agua, el suelo, el aire, que son los principales, digamos, afectados. Obviamente que no quiere decir que no haya, o sea, que haya actividades que afecten otros recursos, por supuesto que las hay, pero nosotros estamos enfocando la materia en esto, en actividades productivas que tengan principales consecuencias en el agua, en el aire, en el suelo, porque son como las más graves. Profe, yo le consulto, y si elegimos un ejemplo que tenga varios contaminantes, ¿cuál podemos saber cuál sería el principal? Y investigar.
Porque, por ejemplo, yo planteé en el trabajo que está diciendo el tema del frigorífico, que es el que yo conozco acá en la ciudad de Villa Mercedes. Sí, Y sí. se acuerda que yo se lo planteé en la clase pasada y no supe decir cuál contaminante preciso porque creo que son muchos. El aire, el agua, creo que lo único que no sería no suelo porque eso dentro de una fábrica, pero Bien, no sé. el suelo también está afectado, sí que sí, sí. Bueno, pero vos lo que tenés que pensar en ese caso es cuál es el más afectado. ¿A dónde se liberan más contaminantes? ¿Al aire, al agua o al suelo? Y yo lo planteé desde el aire, para mí es desde Bueno. toda la producción, a mí sí me ocupó, pero por eso le preguntaba cuál podíamos identificar cuál era. Y bueno, digamos, yo lo que haría en tu lugar es investigar un poquito sobre ese tipo de producción y su contaminación. Y si no, elegí vos una. Bueno, profe, perfecto. Sí, yo puse ese caso y lo pensé así, pero bueno, ahora que justo lo está preguntando, por eso le quería. Igualmente, en esta tabla, que es la última tabla, no te estamos preguntando sobre cuál es el ambiente más afectado, si el agua, el suelo, el aire, nada de eso, sino que den ejemplos de actividades reales que emiten contaminantes y cuál es el principal contaminante emitido. O sea, no a qué afecta, sino cuál es el contaminante que más libera. Profe. Sí. Yo en esa puse incendio forestal, monóxido de carbono. Perdón, a mí me pasó que, por ejemplo, a mí me costó mucho en la pregunta porque yo entendí que había que fundamentar con lo que estaba en la teoría y lo que investigábamos, y yo no tengo una fuente, o sea, todo es suposición de lo que leí en los documentos web y lo de teoría, pero yo no tengo un informe para decir es tal emisor o aquel. Eso es lo que a mí me detuvo un montón en la búsqueda. Vos no tenés que el fundamento teórico de decir, yo tengo un informe en la mano para decir que el emisor contaminante es el cadmio, o sea, se contamina por tal o cual mineral o cosa que sucede. No sabes cuál es el contaminante principal de esa actividad. Sí, por eso, por ejemplo, yo elegí un feedlot y yo supuse que por lo que describían en la teoría, o sea, en los apuntes y lo que decía en la teoría de las actividades, entonces eran las actividades contaminantes, a qué productos tenía o generaba, y a eso escribí, porque yo creía que tenía que tener un fundamento más teórico y no ser que yo salgo a la puerta y que veo que está algo contaminado. No sé si se entiende lo que quiero preguntar. Sí, entiendo. Bueno, en ese caso, si suponete vos decís un feedlot, lo que podés hacer es investigar un poquito en internet cuáles son los productos contaminantes o cuáles son los productos que derivan de un feedlot, y de ahí podés hacer, digamos, podés tomar algunas ideas y ponerlas. A mi profe, que yo creí que era algo puntual, no algo que yo iba como a redactar imaginando las partes que me faltaban. O sea, investigando en general para aplicar en una opción local, porque dice, investiga en tu medio. Y yo ir a una fábrica, no sé si me van a abrir la puerta y decir, no es la idea, no. No es la idea que ustedes vayan a una fábrica y pregunten, no. A lo que vamos es, bueno, qué sé yo hago de Salvia, yo vivo en Juana Coslay, de Salvia a Juana Coslay, voy en la ruta y voy mirando, mira, encontré un basural, uy, mira, esta fábrica. Me pasó eso, profe, yo vivo en Cruz de Piedra y yo, por ejemplo, tengo en forma local y clandestina un horno de ladrillos. Claro, exacto. Eso es. Yo percibía, no tengo un documento de donde decir. No, pero vos agarrás y buscás en internet, fabricación de ladrillos a horno, qué tipo de contaminantes libera, qué sé yo. Esa es la idea. No quiere decir que justo ese sea lo mismo, pero digamos, es un poco de, investigué, miré, encontré esto en mi lugar o cerca de donde yo vivo, me fijo en internet. Por lo general, hay emprendimientos o hay
producciones qué sé yo, que siempre el contaminante es más o menos parecido, capaz en una mínima proporción puede cambiar algunas cosas, pero por lo general lo más grosso está. Por ejemplo, en un incendio forestal, lo que más se libera es, bueno, obviamente material particulado, que es el de la vegetación, pero lo que tenemos es monóxido de carbono, en cualquier incendio forestal. Bueno, en los feedlots hay un contaminante que es el principal de los feedlots. Puede haber algunas diferencias entre uno y otro en algunas pequeñas cosas, pero en lo general lo podemos encontrar. Entonces se puede hacer eso, o sea, vos agarrás, buscas en internet, che, bueno, ¿cuáles son los contaminantes de una fabricación de ladrillo a horno? Y probablemente te aparezca. Esa era un poco la idea. Sí, porque yo, por ejemplo, acá también en la misma zona que vive usted, hay una fábrica que hace ladrillos y también esa fábrica que es industrial, cuando vibran los ladrillos se escucha el ruido, es una contaminación sonora, pero no tenía yo una prueba verídica y busqué en internet, busqué denuncias, busqué en todo y no encontré. Por eso lo entregué a última hora porque me costó un montón tener un documento. Sí, sí. Vamos de lo que yo estaba observando y decir, bueno, es tal o cual cosa. No tengo un aparato para medir realmente los decibeles. Bueno, lo que pueden hacer ahí también, por ejemplo, nos escriben un mail y dicen, che, profe, mira, yo encontré esto, y vi esto, y me llama la atención, y me gustaría hacer el trabajo sobre esto, ¿qué? ¿Me ayudas con esto? Entonces, por ahí nosotros podemos mandarle página, podemos mandarle o explicarle algo ahí que tenga que ver con lo que ustedes están viendo, y solucionar un poco eso. Sí, a mí me gusta, ya termino. Investigué un montón, leí, nunca había leído tanto, pero fue interesante todas las cosas que encontré, pero me faltó a mí, según yo lo que leí, las recomendaciones y todo lo demás, me faltaba fundamento. Está bien. Bueno, pero digamos, más allá de eso, está bueno porque entonces leíste un montón, aprendiste un montón de cosas y estás interesada en el tema, que es un poco también la idea, digamos, incentivarlos a seguir buscando, a seguir relacionando, eso está buenísimo. Sí, profe, fue intenso, pero bueno, creo que algo salió. Bien. Bueno, chiquis, ¿alguna otra pregunta? Ya vamos cerrando un poquito. ¿Dudas? Bueno, no, profe, me contesta cada. Bueno, yo les invito a que, obviamente, que sigan investigando, me encanta, que vayan a las materias que ya vieron, eso está buenísimo, que relacionen. Si hay cosas que no la pueden dilucidar ustedes, después que buscaron, investigaron, preguntaron, fueron, vinieron, escriban al mail, che, Lara, me pasa tal cosa, Gaby, tal otra. Incluso hasta puede haber cosas que nosotros no sabemos tampoco, pero podemos investigar juntos, podemos preguntar a alguien que sabe más. Es justamente un poco la idea, ¿no? De relacionar y de informarnos entre nosotros, de apoyarnos entre nosotros. Nosotros para eso estamos, las profes estamos para eso, para que ustedes aprendan. Si no saben dónde buscar, los ayudamos dónde buscar. Si yo tampoco sé dónde buscar, pregunto a alguien que sepa más sobre el tema, dónde buscar. Entonces, bueno, todos aprendemos. Eso es lo que está bueno, me parece. Bueno, si no hay más preguntas, pónganse las pilas con la unidad 2, aire. Es más difícil que la unidad 1. Hay muchísimo para leer, hay muchísimo para aprender, hay un montón de cosas. Así que dediquen un poco de tiempo el fin de semana a aire. Hay actividades prácticas, hay autoevaluación, pero más que para probar, es para que ustedes adquieran conocimiento y vayan avanzando cada día un poquito más en esto de control de la contaminación. Les mando un beso y cualquier cosa me escriben por mail.
Buenísimo, profe. Gracias, profe, quedó claro. Nos vemos. Gracias. Ah, agua, sí. Es agua la unidad 2, perdón. Sí, sí, agua. Perdón, sí, agua. Listo, Lara, gracias. Profe, profe.